Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo 28º del tiempo durante el año, el corazón, se puede decir, de toda la escritura que nos propone la liturgia meditar este día, tiene que ver con la sabiduría que debemos adquirir para que ella nos oriente, nos conduzca y nos ayude a seguir a Jesús. El mismo libro de la sabiduría que terminamos de escuchar, el autor dice: oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. Son estos dos dones del Señor que necesitamos para conducirnos en la vida, en nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con las cosas temporales. Este mismo tema de la prudencia y la sabiduría va a aparecer mucho antes en la oración que Salomón, cuando sube al trono, es decir, hereda el gobierno de parte de su padre David, va a dirigir una plegaria a Dios en la que le dice: no te pido oro ni plata ni esplendor en mi reinado, sino que te pido que me concedas sabiduría y prudencia para gobernar a este pueblo. Y el Señor le va a decir: te concederé, porque ahora he visto lo que hay en tu corazón.
Es decir, no hay ambición. Solo quiere conducirte rectamente por la vida. Y por eso te otorgaré estas dos virtudes que me pides. Y nosotros los cristianos también debemos orar y suplicar día a día para pedir al Señor que nos conceda la prudencia, pero por otro lado la sabiduría para saber discernir. Recordemos que esta sabiduría, como don de lo alto, ha sido derramado en nuestros corazones, como nos dirá Pablo a lo largo de sus cartas, que es el Espíritu Santo. Él es la sabiduría perfecta de Dios derramada en nuestros corazones, y esa es la que tenemos que invocar una y otra vez para que nos haga caminar en la prudencia y sobre todo nos ayude a discernir lo que agrada y lo que realmente hace bien a nuestra vida, a los demás, y cuál es el culto verdadero que debemos brindar a Dios. El Evangelio, recordemos que esta segunda parte del Evangelio de Marcos, Jesús, desde que comienza a anunciar su pasión después de la profesión de fe que hace Pedro, este sondeo que hace Jesús a sus discípulos de quién es, quién dice ustedes que soy, y la profesión de fe de Pedro, él comienza a anunciar que va a ser entregado, que va a ser condenado, que lo van a matar y que al tercer día resucitará. Pero para cumplir con esta voluntad, este designio del Padre, tiene que ir a Jerusalén. Por eso, desde ese momento, Jesús emprende su camino, y por eso el Evangelio comienza diciendo: Jesús se puso en camino. ¿En camino hacia dónde? Hacia el lugar, hacia Jerusalén, para donde va a cumplir las promesas del Padre. Y en ese caminar hacia Jerusalén, camino de la cruz y la resurrección, le sale al cruce este hombre, que le dice el Maestro bueno. Este hombre que tiene una cierta preocupación de qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Evidentemente tiene una cierta noción de qué se trata la vida eterna, aunque en ese tiempo, recordemos, no era tan claro como lo tenemos hoy, pero sobre todo, es decir, para ir al lugar de los justos. Jesús le va a hacer una advertencia que solo Dios es bueno, es decir, es la plenitud de la bondad, y hacia Él tenemos que tender para que quede colmada toda nuestra expectativa. Por otro lado, Jesús lee en su corazón y le dice: tú conoces los mandamientos, y le cita estos mandamientos que escuchábamos. A lo que este hombre responde: todo lo he cumplido desde mi juventud. Muchas veces nosotros también nos preguntamos, y lo que más deseamos, o al menos cuando uno ve que alguien está al borde de la muerte, su deseo, su desesperación es justamente arreglar, poner en orden las cosas para poder entrar en la vida eterna. Pero la vida eterna se va construyendo en el día a día. En cada opción que uno toma, construye su propio cielo o su propio infierno. Recordemos que el cielo es estar en comunión con Dios. Y la comunión con Dios se construye con la comunión y el diálogo con los hermanos. Es decir, nadie puede entrar en la comunión con Dios si no se ejercita en la comunión con el hermano, a quien ve constantemente y lo trata cotidianamente. El infierno, si el cielo es comunión, el infierno es la soledad total, es el egoísmo elevado a su plenitud. Y solo el hombre que ha sido llamado para estar en la comunión con Dios
encuentra ese dolor porque está de espalda a Dios. Por eso le va a decir, te falta una sola cosa. Y frente a ese pedido que le va a hacer, Jesús lo mira con amor. Y la respuesta de este hombre es el rostro triste. ¡Qué contraste! Le va a decir, despréndete de lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Muchas veces esto, el apego a la riqueza, a las cosas temporales, obstaculiza nuestra adhesión total a Jesús. A veces decimos, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero a veces también en el mismo nivel amamos el fútbol, amamos otros vicios, amamos otras cosas que tienen que ver con este mundo de lo terreno. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Y cuando se nos pide que tenemos que renunciar a esto que amamos, enseguida nos entristecemos. Enseguida nos agarra pena, porque estamos tan apegados a ello que se nos hace imposible dejar de lado para seguir al Señor. Por eso el tema de los bienes, de la riqueza aquí, hay que entenderlo porque algunos dirán, bueno, pero yo no tengo muchas propiedades, no tengo empresa, vivo al día. Pero quizás en la alforja esté cargada de envidia, de odio, de resentimiento, de vanagloria, de orgullo. Es decir, una larga lista que pesa y que entorpece el camino hacia el Señor. Por eso es necesaria la prudencia y la sabiduría. Frente a esto, los discípulos quedan asombrados, como diciendo, ¿quién entonces puede salvarse? Y sabemos que los discípulos no tenían mucha riqueza, y si hasta ellos se sienten sacudidos, quiere decir que había muchas cosas de las que tenían que desprenderse. ¿Y qué es lo que constantemente había en el grupo de los discípulos? ¿Qué es lo que constantemente debatían cuando iban de un lado a otro o cuando estaban en casa? ¿Quién era el primero? ¿Quién era el más importante? ¿Quién se sentaba a la derecha o a la izquierda? Es decir, las ansias de poder, las ansias de figurar. Y Jesús frente a eso va a decir, no entendieron nada. Y muchas veces también nosotros no entendemos nada y nos quedamos en esas pequeñeces, cuando que todo lo otro es más importante. Por eso Jesús, frente a veces esta cerrazón del hombre, esta incapacidad de comprender, le va a decir, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y recordemos lo que decía la oración colecta, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe para que realicemos el bien. En definitiva, la sabiduría y la prudencia tienen que ayudarnos a encarnar en nosotros aquel plus que nos falta para entrar en la eternidad. Porque si el judío solamente se limitó a observar los mandamientos, y nosotros decimos cumplimos los mandamientos y los preceptos y eso ya me basta, y con eso ya está colmada mi vida cristiana, nos equivocamos. Jesús nos va a llevar a este otro plus que es la bienaventuranza. Y justamente la sentencia tomada de Mateo 5:3 va a decir, felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que se dejan despojar, felices los que no viven apegados, porque así se entrará a la vida eterna. Y recordemos ese dicho popular. Vieron que cuando alguien tiene mucha riqueza, o tiene cosas, o vive preocupado,
que nada se va a llevar en el cajón. A lo sumo lleva una muda de ropa y algún que otro maquillaje que le hace ahora la funeraria. Es decir, ¿de qué sirve todo eso? Porque a tu cajón y al San Juan Bautista no vas a llevar ni las ropas ni lo otro. Es decir, lo que dice una parte de la Escritura: salí desnudo del vientre de mi madre, desnudo vuelvo al seno de la tierra. Es decir, vine con lo opuesto, con mi humanidad y con toda su potencialidad para dar lo mejor de sí al mundo y a la sociedad, y lo mejor de sí para Dios. Con eso vuelvo a encontrarme con